Primero les comparto este Power. Y fíjense, esperen que... mm, ahora arrancamos. Otra vez vemos este organigrama que tenemos en la pantalla, el organigrama que vimos en la clase anterior, donde fíjense todo el trabajo a hacer, todo el trabajo a hacer hasta llegar a determinar el precio. Todo el trabajo previo y los conocimientos que tenemos la información que tenemos que juntar para definir el precio de una obra. Fíjense que nosotros podemos decir que vimos cómo, con las normas de medición, cómo se computa. Eh, teniendo el costo, definiendo el costo de los materiales y el costo de la mano de obra, que es lo que ustedes tomaron de la UOCRA o de donde fuera del Ministerio de Trabajo, están conociendo lo que cuesta la mano de obra. Entonces, con esa información nosotros podemos ahora determinar el costo directo, lo que nosotros conocemos como costo de la obra. Después, ¿qué pasa? Tenemos esa información, pero no se termina ahí el cálculo para determinar el precio. Nosotros tenemos el costo. ¿Y qué es? ¿Cómo se diferencia? ¿Qué es el costo? Fíjense acá. Esperen que estoy complicada acá. El costo. ¿Qué es el costo? Comprende la suma del costo-costo más los gastos generales. Es decir, costo-costo es mano de obra más materiales. Por supuesto, el precio de los materiales puesto en obra, es decir, al pie de obra. Y después hay que considerar los gastos generales. ¿Qué decimos de los gastos generales? Es todo aquello que queda representado físicamente en la obra. Chicos, voy a hacer un paréntesis acá. Siguen solicitando ingresar a la reunión. El tema es que la clase empieza a las 16 y creo que son las 4:30 y todavía están ingresando. No sé, me parece que es una falta de respeto a los compañeros y a mí que no, que interrumpen permanentemente, o sea, no me molesta, lo que pasa es que se pierden la mitad de las cuestiones. Quiero decirles que decimos que costo es todo aquello que queda representado físicamente en la obra, es decir, que ustedes ven. Pero ¿qué pasa? ¿Qué son los gastos generales? Ustedes identificaron bien ahora y tienen herramientas para evaluar precios de mano de obra materiales. Pero ¿qué significa esto de gastos generales? Los gastos generales son todas las inversiones que debe efectuar la empresa para materializar una obra y que no forman parte del costo-costo. Son todos los gastos que se deben efectuar para materializar el costo-costo. Es decir, que yo para ejecutar una obra tengo que, además de tener el dinero para comprar los materiales y pagarle a los obreros, tengo que tener una empresa en funcionamiento y profesionales y demás para ejecutar esa obra. De eso se trata este,
De eso se trata justamente los gastos generales. Se clasifican en gastos generales directos y gastos generales indirectos. Los gastos generales directos son los que surgen en razón de la existencia de la obra. Es decir, existe la obra, la empresa tiene esos gastos, tiene que hacer frente a esos gastos. En cambio, los gastos generales indirectos son aquellos que surgen de la existencia de la empresa, haya o no obras en ejecución. Es decir, que son los gastos de funcionamiento de la empresa. Porque por eso es que si la obra, si tiene obras, muchas obras, la empresa tiene gastos indirectos que prorratear en varias de esas obras. Si no, esos gastos indirectos no se pueden afrontar. Fíjense, son los que inciden, los directos son los que inciden directamente en la obra como consecuencia de su ejecución y que no existirían si la obra no existe. Eso ya lo vimos. Gastos generales directos, gastos generales indirectos. Dentro de todos los gastos generales directos que existen y que debe afrontar una empresa para llevar adelante una obra, se identifican tres grandes grupos. Esos tres grandes grupos son mensuales, otros gastos y los gastos porcentuales. Acá hay un listado de esos gastos, fíjense, directos, que eran mensuales, otros gastos y porcentuales. Esto es lo que hay que afrontar de gastos mensuales cuando tengo una determinada obra en ejecución. Hay que pagarle al representante técnico, al capataz general, al capataz encargado, a los dibujantes, auxiliares administrativos, serenos, en fin, hay que pagar alquileres de las oficinas o de los baños químicos si fuera necesario, agua, energía, mantenimiento y consumo de equipos. Después, esperen un segundo que tengo que dejar entrar a los que llegan tarde. Después hay otros gastos. Estos gastos se presentan una única vez, que son, o sea, una vez que se produce el gasto, se los afronta, no hay en el proceso, durante la ejecución de la obra no se repite. Por ejemplo, el obrador, montaje, desmontaje y traslado. El cartel de obra, el replanteo, amortización de equipos menores, el transporte de equipos, la ayuda de gremio, la movilidad, la inspección, movilidad de la empresa, gastos de viajes, hoteles, comida, etcétera. Todos estos gastos se pagan una vez y no se reiteran. Otra, otro de los gastos, compra el pliego y preparación de la licitación. Todos estos gastos, cuando uno arma el presupuesto para participar en una licitación, tienen que estar contemplados. Es decir, uno, si bien para participar en la licitación tiene que comprar el pliego, tiene que pagar una garantía, solicitar una póliza de garantía oferta que se paga, todo eso después recupera pretende recuperar en el momento que gana la licitación y está debidamente considerado en el presupuesto con el que uno se ofrece a llevar a ejecutar a la obra. Financiación de la obra es otro gasto que también que debe considerarse cuando se elabora el presupuesto. ¿Por qué? Porque ahora, fíjense, con la impresionante inflación que tenemos, de un día para el otro varían
los precios, fíjense si no van a variar al cabo de 12 meses. Cuando uno ejecuta la obra, hace el gasto el día, qué sé yo, 10. Y la ley de obras públicas le advierte a la empresa que una vez que uno certifica la obra, es decir, arma un documento en el que muestran midiendo lo que ejecutó, eso es un certificado, uno va a tener que esperar 60 días como mínimo, o sea, generalmente 60 días, para cobrar ese gasto que ejecutó el día 10. Es decir, que si en el 10 de enero, el 10 de enero hizo el gasto, al cabo de 60 días va a cobrar ese gasto. Fíjense si no va a tener que considerar justamente la cuestión de la financiación de la obra cuando arme el presupuesto oferta. Fíjense qué importante es tener en cuenta y tener una visión general de todos los gastos que hay que afrontar. No es solo con la magnitud que alcanzan algunas obras públicas, no es solo considerar la mano de obra y y la, y los materiales. Todos estos gastos forman parte de del precio de la obra y es fundamental que las empresas los calculen, cualquier empresa lo calcule bien porque no solo de esa manera va a ganar una licitación, sino que va a sobrevivir. Miren que no puedo pasar, no sé qué es lo que pasa, que no puedo pasar. Y por último, los gastos porcentuales, fíjense, es el sellado de contrato, garantía de contrato, sustitución de fondos. ¿Qué es cada uno de estos gastos? El sellado de contrato, que es el 0,5% del contrato, es justamente legalizar el contrato que se establece se firma entre el ministerio, por ejemplo, que es el ente que llama a licitación y que quiere ejecutar la obra, con la empresa que ganó. Bueno, no, yo no estoy viendo si me están, por favor, anoten las preguntas y después hacemos un cortecito o la suben al chat y yo después les contesto porque no los escucho y tampoco los leo en este momento. Tendría que salir de compartir este Power para poder hacerlo. Sé que hay alguien que está hablando, pero no estoy Profe, viendo. profe, Sí, ahí escucho una voz. ¿Quién habla? lo único que están haciendo en el chat es poner la asistencia nada más. Ah, bien. Porque acá me dice hablando Alexis da Milano, pero recién había alguien que decía hablando Diego de Mianiuk. Diego, si estás hablando, te estoy escuchando. Prende el micrófono y ahí te escucho. Bueno, como les decía, estos gastos porcentuales, para que no les resulte tan raro todo esto, por ejemplo, les cuento de qué se trata cada uno. El sellado de contrato es la legalización del contrato, es decir, que rentas, se va y se paga en rentas un contrato que tiene ese costo. Rentas certifica que, los que firmaron el contrato son quienes dicen ser. Entonces, eso tiene un costo. Después, la garantía del contrato. ¿Qué es una garantía de contrato? Es un aval que la empresa, aparte de su buen nombre y prestigio, tiene que presentar para que el ente que llama a la licitación les crea, que que se compromete y les crea que va
ejecutar la obra en un 100% tal cual dice y establece el contrato. Esa garantía puede ser eh, un, por ejemplo, lo más común es se presenta una póliza. Es decir, uno paga a una aseguradora que se compromete a pagar determinado monto, 5% del contrato, si la empresa de alguna manera no cumple con lo que prometió en el contrato. Después la sustitución del fondo de reparo es otra garantía que, como el nombre lo indica, dice fondo de reparo. ¿De reparo? ¿Qué significa? Que durante la ejecución de la obra, con cada cobro mediante certificado que la empresa hace, se le paga a la empresa no el 100% de lo que ejecutó en ese mes, sino el 95%. Ese 5% va a constituir un fondo de reparo que al final de la ejecución de la obra y al finalizar los certificados constituye un 5% del total del contrato que sirve para reparar, como dice el nombre, la obra en el caso de que durante el periodo de garantía, es decir, cuando se recibe la obra y cuando se transcurre la garantía, que en obras grandes son 12 meses, se manifiesta algún problema con la obra, hay problemas con la pintura, se raja algo, la empresa debe responder por esos problemas que tenga la obra durante un periodo que se establece en el contrato. Ese periodo varía. Pero ¿qué pasa? Si la obra no hace, finalmente no se hace cargo de esos problemas que surgen con la obra, entonces, ¿qué hace el ente que llamó a licitación? Le ejecuta esos fondos de reparo y toma ese dinero que todavía no le pagó a la empresa, toma ese dinero y hace los arreglos que hay que hacer. Ese dinero, si en el transcurso de la garantía la obra tiene excelentes condiciones y no hay que hacer ninguna reparación, ese dinero, al transcurrir la garantía al finalizar un trámite que se conoce como certificado de liquidación final, ese fondo de reparo y las otras garantías, como la garantía de ejecución de contrato, se devuelven al final. Pero antes hay que pensar que estos gastos forman parte del presupuesto que uno va a armar para participar en una licitación. Impuesta a las ganancias no es ya el 33%. Fíjense que toda esta cuestión permanente, sufre permanentes cambios. Después ingresos brutos, tribunal arbitral. Todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta en el momento que uno se presenta una licitación y arma el cómputo, el presupuesto. Yo lo que les quiero decir que no es una cuestión de o sea, que tienen que tener un equipo de trabajo que tenga múltiples profesiones, conocimiento, porque un arquitecto puede armar este, un maravilloso proyecto, pero si no tiene un contador o un especialista en estas cuestiones, que puede ser un arquitecto que conozca bien todas estas cuestiones, sí, que conozca bien todas estas cuestiones, seguramente
O sea, un equipo multidisciplinario es quien puede realmente llevar adelante esta proceso de determinación de precio para participar en una licitación. Em, Esto yo les digo que pasa en las grandes obras, en obras importantes, en obras públicas generalmente. Eh, no todas las empresas, por eso es que hay un sistema para determinar qué empresas pueden participar en qué licitaciones. La envergadura de la empresa, no solo por la cuestión técnica, se evalúa no solo la cuestión técnica, sino la cuestión económica. Si puede hacer frente a esos gastos, bueno, puede participar en la licitación. Si no tiene capital o no tiene cuestiones técnicas, por ejemplo, no tiene ingenieros eléctricos, cuando se trata de una obra eléctrica no puede participar en una licitación pública. Toda esta cuestión ya está preestablecida y hay una oficina en el Ministerio de Obras Públicas que establece quiénes y qué dimensión debe tener la empresa para participar en las licitaciones. Esa dirección justamente se llama Registro de Empresas Constructoras. Ese registro emite un aval que tiene que presentar junto con la documentación propia de la obra y de la licitación, que certifica que está en condiciones de técnicas y económicas de llevar adelante la obra. Fíjese, bueno, acá de la cuestión, los costos de financiación son muy importantes para llevar adelante, que es lo que ya les dije. Hay un desfasaje entre lo que se invierte y los recursos que originan esa obra, ya que para iniciarla se necesitan fondos para hacer frente a inversiones y erogaciones en materiales, mano de obra, gasto general, etcétera, que posteriormente son compensados luego con el pago. Pero mientras tanto, para arrancar la obra, se dice que las empresas tienen que tener espalda, es decir, tienen que poder de entrada tener el capital suficiente como para ejecutar la obra como corresponde. Eh, bueno, no solo puede tener problemas para ejecutar la obra, sino puede condenar a la empresa si no se evalúan bien los gastos financieros. Los gastos generales indirectos. Bueno, hasta ahora vimos todos los gastos que tienen que ver con eh, la existencia de una obra concreta. Una obra concreta tiene esos gastos que vimos hasta ahora. Pero hay otros gastos que una empresa constructora tiene que tener en cuenta que también forman parte de los gastos a considerar para armar el presupuesto para luego participar en una licitación. Esos gastos son generales e indirectos. ¿Por qué son indirectos? Porque están indirectamente vinculados con la empresa, con la obra que yo estoy considerando. Es decir, eh, bueno, veamos cuáles son los gastos indirectos. Sueldo del personal directivo de la empresa, del personal administrativo, del personal técnico de la empresa, gastos de la oficina de la empresa, movilidad de la empresa, viajes y viáticos, seguros, amortización de equipos que no están afectados a la obra directamente, impuestos en general. Todos estos gastos que tiene la empresa para funcionar se distribuyen proporcionalmente en cada una de las obras. Es decir, si yo tengo una obra de gran envergadura de 100 millones de pesos, tengo determinado porcentaje de gastos indirectos que incorporar a, a ese presupuesto oferta que voy a armar. Y si tengo otra obra de 20 millones, bueno, ahí
los gastos generales indirectos que va a poder absorber esa obra son menores. Es decir, se distribuye proporcionalmente. Eso significa prorratear los gastos generales indirectos para participar. Este gasto es para atender todas las obras, por lo tanto debemos prorratearlo. Era lo que les decía. ¿Qué pasa con los beneficios? ¿Qué es el beneficio? El beneficio es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta para armar el precio de la obra. ¿Por qué? Porque uno no hace de puro bondadoso obras ni arma una empresa. Uno lo que quiere, el empresario, no, yo no soy empresaria, pero el empresario lo que quiere es ganar dinero y me parece más que bien. Pero hay que diferenciar una cuestión. El beneficio es la pretensión que tiene el constructor en carácter de retribución por la ejecución de la obra y por la responsabilidad que asume debido a la misma. Hay dos cuestiones entonces por la que pretende tener un beneficio el empresario, la ejecución de la obra y la responsabilidad que asume. Después el beneficio debe asegurar un margen de rentabilidad, pero es un provecho potencial, porque para que el beneficio o sea, resulte en una ganancia real, habrá que trabajar muy ajustadamente al plan de lo que se llama plan de trabajo y curva de inversión. Es decir, que si yo quiero ganar un 10%, tengo que hacer y cumplir estrictamente con el plan de trabajo y la curva de inversión. Pero la curva de inversión, pero lo que ocurre frecuentemente es que uno o no puede cumplir, no es que no quiere, no puede cumplir estrictamente con ese plan establecido. ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones que no pueden estimarse previamente. Por ejemplo, la cuestión del tiempo. Ustedes saben que una vez que empieza a llover o que hay mal tiempo, se detienen los trabajos en una obra. ¿Y qué pasa? Se amplían los plazos. Al ampliar un plazo de ejecución, se disparan los gastos. Se disparan los gastos, pero y no avanza la obra. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye el beneficio. La fijación del beneficio para un determinado momento y lugar está regido por la ley de la oferta y la demanda. Es más, yo les cuento que hay situaciones, por eso la oferta y la demanda, hay situaciones en que la empresa, al solo efecto de mantenerse de mantenerse, es decir, de cubrir sus gastos indirectos, es decir, de pagar a sus empleados, de pagar los gastos que significa tener una oficina, renuncia al beneficio. Entonces, participa en la licitación, pero beneficio cero. Gana la licitación y bueno, no gana, no hace esa pretensión o no obtiene ese margen de rentabilidad que quisiera tener, pero se mantiene a flote. Es decir, paga todo el funcionamiento de las empresas. Quizás en una obra pasa eso de que no puede tener beneficios porque para ganar la licitación tiene que mantener ese beneficio en cero, pero hay otra obra en la que cómodamente puede ganar la licitación con el beneficio. Es decir, que permanentemente van variando las condiciones y bueno, el buen empresario sabe asumir riesgos y obtener rentabilidades. Cuando uno ofrece sus servicios, ya sea como proyectista o como empresa, lo
primero que quiere saber el cliente es cuánto le va a costar la obra. Es decir, nosotros tenemos que darle el precio. Justamente es ese el condicionante. Es decir, fíjense qué poco tiempo le damos al estudio de esta cuestión en la facultad que es la condición sine qua non para llevar adelante, ejecutar una idea o un proyecto. La determinación del precio de una obra o de una de sus partes es una tarea fundamental del ejercicio profesional. No, por ello, no solo se deben conocer las técnicas que permiten fijarlo, o sea, qué es lo que estamos nosotros aprendiendo, sino también las responsabilidades que se asumen al establecerlo. Por eso es que esta materia tiene un área técnica en la que nosotros aprendemos a hacer esto, de determinar el precio, y un área legal en el que ustedes toman conocimiento de todas las responsabilidades que uno adquiere al firmar un plano o un contrato. Bueno, ¿qué dice la ley sobre, ya no es ley 4990, que es hace referencia a la ley de obras públicas de la provincia del Chaco, sino se llama 1182K. El precio que nosotros le pasamos a nuestros clientes una vez contratado tiene carácter de fijo e inamovible. Lo podemos actualizar como consecuencia de la inestabilidad económica. Lo que generalmente son efectuados a través del régimen de variación de costo. Ahora lo vigente para actualizar precio es un régimen de redeterminación de precios, se llama, y la ley que rige en realidad es un decreto que es 1418 barra no sé cuánto de la provincia, que lo que establece es la adhesión en todo a un régimen que se estableció en la nación a partir del 2002, después cuando salimos de la convertibilidad, y después en el 2016 tuvo como un refresh al que también adhiere la provincia mediante otro decreto. Es decir, se sigue cumpliendo esto, que cuando uno firma el contrato, el precio que determinó es inamovible. Lo que sí hay, no hay otra herramienta más que justamente aplicar ese régimen de redeterminación de precios, que son índices o polinómicas que van actualizando el precio en función de información proporcionada por el INDEC. Eso es lo vigente ahora. El INDEC nos dice, el INDEC tiene un anexo especial para las obras públicas, para las obras en general, obras de construcción, donde se establece cuánto varió de un mes a otro el precio de materiales y mano de obra. Entonces, en función de esas variaciones, se pueden actualizar los precios que se establecieron y que forman parte del contrato de la obra. Porque uno cuando habla de que se firmó el contrato de una obra, está pensando en el contrato de alquiler, que son dos hojitas donde abajo firman el dueño y el inquilino. No, en el caso de una obra pública, el contrato es una carpeta gorda que tiene, entre otras cosas, un listado de tareas a realizar, que eso se llama presupuesto, donde están enumeradas todas las tareas que se van a ejecutar durante el plazo establecido. Además, tiene un, o sea, eso es un papelito, pero además tiene una contrata que es
son 2 hojitas o 3 hojitas donde se establece primero el precio de la obra, donde se compromete el empresario a ejecutar la obra y entregarla en las condiciones establecidas en el pliego. El pliego es el listado, es un listado de condiciones que debe tener la obra al finalizar, o sea, para ser entregada y aceptada. Entonces, en esa contrata se establece el acuerdo mutuo entre el empresario y el ente gubernamental o el que haya llamado a licitación, el comitente, establece a pagar por una obra con determinadas características un precio X. Entonces hay un compromiso de ambas partes. Uno a hacer la obra en determinadas condiciones y en determinado tiempo, y otro a pagarlo. Eso son 2 hojitas, pero a todo, para poder hacer, firmar ese papelito, hay que acompañar a ese papelito un montón de otros documentos técnicos que constituyen el contrato. Ese papelito que firman se llama contrata. Contrata, es parte del contrato. Entonces, en definitiva, llegamos a esta conclusión, que el precio con el que uno puede presentarse en una licitación y decir, para mí, ejecutar adelante determinada X obra, resulta de la suma de estos componentes, costo de los materiales y costo de la mano de obra. Eso es lo que vimos en la clase anterior. Después, gastos generales, de los que identificamos directos e indirectos, y beneficios. Fíjense que en los gastos generales están considerados directos e indirectos, pero están considerados todos los impuestos. Acá tenemos un resumen, un esquema de lo que decimos. Costo de los materiales, costo de la mano de obra, tenemos el costo-costo. Cuando a eso le agregamos gastos generales, y ahí están contemplados los directos e indirectos, tenemos el costo. Luego el beneficio, que es la pretensión de rentabilidad que tiene el empresario, y recién se constituye el precio. Todo esto es lo que hay que calcular y que nosotros se supone que vamos a aprender a calcular durante durante el transcurso de esta materia. No quiero extenderme con esto porque esto no es por el momento importante, sino que, y aparte que cambia constantemente. ¿Cuáles son los impuestos de origen nacional? Fíjense, IVA, impuesto interno a los combustibles, a las ganancias, a los débitos bancarios. Después hay impuestos provinciales y finalmente las tasas, eh, fíjense, los impuestos provinciales, ingresos brutos, y ley de sellos. Cada obra tiene cada provincia tiene sus propios impuestos que impactan en la obra pública y que tienen que considerarse cuando se arma el presupuesto. Y las tasas de origen municipalidad varían en cada ciudad y por eso es muy importante ver qué dice, qué establece la municipalidad al respecto de la obra que uno está ejecutando, porque uno ejecuta obras públicas y hay veces que le toca ejecutar en resistencia y otras veces que les toca ejecutar, qué sé yo, en el impenetrable. Bueno, al tratarse de municipios diferentes, hay tasas diferentes y varían permanentemente. Hay imprevistos, como yo les dije,
Les mencioné la cuestión del tiempo. Em, por ejemplo, la pandemia es un imprevisto y que también tiene que ser contemplado. Bueno, ahí se establece que se incorpora un 3% del presupuesto, y se considera que con eso se va a tener en cuenta eso, cualquier imprevisto. O sea, se suma a los gastos a considerar. Bueno, ¿cuáles son los equipos que tiene una empresa que considerar todos los medios auxiliares y herramientas que permiten eh, llevar adelante los trabajos con eficiencia y rapidez, aumentando la producción y reduciendo los costos? Un equipo no se cansa, no exige trabajar solo 8 horas, no se enferma, entonces por eso reduce los costos. Mientras uno haga un mantenimiento conveniente, reduce los costos. Se consideran máquinas a los tractores, motoniveladoras, se consideran herramientas a los vibradores manuales, los compactadores manuales. En fin, todo una cosa son las herramientas y otra cosa son los equipos o las máquinas. ¿Cómo obtiene una empresa de equipos? Mediante la compra, el alquiler o el leasing. Toda esta cuestión debe estar considerada cuando uno arma el equipo, arma el presupuesto. Hay que tener en cuenta que el equipo hay que hacerle mantenimiento y que a medida que transcurre, que tiene una vida útil. Ahora hablemos hasta acá toda la cuestión de gastos, a grosso modo los gastos y los costos que forman parte de justamente eh, lo que hay que considerar cuando uno tiene una empresa y quiere participar en una licitación de una obra pública. Pero, ¿cómo armamos ese presupuesto? Porque no es que si uno hace un listado, suma, como una libreta que se usaba antes en el almacenero. Hay que emplear todo un método de- para, ah, para, eh, para no olvidarse de nada, para que todo esté considerado, que no resulte, que nada resulte una sorpresa. Y además, que pueda ser verificado y que sirva como documento ante eventuales cuestiones judiciales. Entonces, hay que armar un presupuesto siguiendo un método, siguiendo un protocolo, por así decirle, que sea claro y conveniente para ambas partes, para quien ejecuta la obra y para quien la recibe, para tener en claro cuáles son los gastos por los que está pagando. Entonces, el objeto del presupuesto es la estimación del precio con anterioridad a la ejecución del trabajo. Uno tiene, tiene el proyecto sobre la mesa y estima el precio mediante este presupuesto de concretar ese proyecto. Hay varias formas de presupuestar y estas formas de presupuestar van cambiando en función de no solo la complejidad de la obra, sino la seriedad con que la empresa encara su trabajo. Cuando hay un presupuesto por comparación o por suma de partidas globales, estamos hablando de un trabajo entre amigos.
donde se hace una obra de poca dimensión y la exactitud que demanda el presupuesto es más o menos, no es una estimación del precio que tiene la obra, pero cuando se trata de una obra pública, donde todo está eh, estrictamente establecido y controlado, no podemos hacer las cosas estimando. El precio no se puede estimar. Hay que determinar concretamente el valor el precio del trabajo y de los materiales, o sea, de la obra. Entonces, el método que se utiliza que utiliza la obra pública de toda la Argentina es el conocido se denomina por análisis de precios unitarios. Presupuesto por análisis de precios unitarios. Ese método de determinar, o sea, de volcar en papel o en computadora y organizar la determinación del precio de una obra ese, por análisis de precio unitario. Esa es la manera de organizar la medición, no solo la medición, sino la determinación del precio de una obra. Es la organización para la determinación de los precios. Bueno, ¿qué pasa con los análisis de precios? Hay, el presupuesto por análisis de precios está constituido esencialmente por análisis de precio. ¿Qué es un análisis de precio? Es la fundamentación del precio de cada ítem que de este modo queda totalmente explicitado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando armamos un análisis de precio, y esto lo vamos a ver en el práctico más claramente, definimos el costo de la unidad del ítem que estamos analizando. ¿Qué quiere decir esto? Que determinamos el costo del material y el costo de la obra de la unidad del ítem. Es decir, por ejemplo, si el ítem es muro de elevación de 30 centímetros, la unidad de ese ítem va a ser 1 metro cúbico. Entonces, nosotros lo que tenemos que establecer primero tenemos que elaborar cuánto cuesta 1 metro cúbico de muro de 30. A eso se llama análisis de precio. Cada análisis de precio se debe ir ajustando. Chandías, en un capítulo en uno de los capítulos de su libro, no me acuerdo cuál, pero ya lo miro, analiza, tiene análisis tipos. Esos análisis tipos son genéricos, sirven como guía, pero cada empresario requiere o tiene que armar el propio análisis de precios. Hay un libro que yo subí el año pasado que está armado por un profesor de la UBA y al que la arquitecta Elisa Bernal, que ustedes la deben conocer porque es profesora en otra de las materias, la que sigue a OPP, ellos establecieron un compendio o análisis tipo más actualizados. Hay un compendio. ¿Por qué les digo un compendio? Porque están todos los ítems analizados y la información que surge, por ejemplo, permite determinar cuánto cuesta un metro cúbico de muro de 30, 1 metro cúbico de muro de 20, 1 metro cúbico de fundación.
lo que venía diciendo era de elevación. Un metro cúbico o un metro lineal de eh, zócalo o un metro cuadrado de revoque interior. ¿Por qué? Porque cuando uno arma los análisis de precio, cuando uno arma los análisis de precio, tiene dos cuestiones a considerar. Eh, me estoy avanzando sobre el práctico, pero este, no quiero dejar el tema ahí. El análisis de precio te permite determinar el costo de la unidad del ítem que estás analizando, sea cubierta, sea vereda, sea cielo raso, lo que fuera. ¿Por qué? Porque estoy analizando cuánto cuesta y cuánto interviene de cada material para para ejecutar la obra y el tiempo, es decir, el costo del trabajo de oficiales y ayudantes para concretar ese metro cúbico, por ejemplo, de muro de mampostería. Hay una serie de materiales que intervienen en ese metro cúbico de muro de 30, determinada cantidad de ladrillo, determinada cantidad de mortero, y ese mortero está constituido por determinada cantidad de cemento. Bueno, todo eso está establecido y especificado cuánto interviene de cemento, cuánto interviene de ladrillos, de lo que fuera, y las horas de trabajo que requieren. Todo está establecido en los análisis tipo. Análisis tipo, esos análisis es información que hay que verificar después. Cada empresario tiene su librito. Pero sigamos adelante porque eso lo volvemos a ver en el práctico. Bueno, una cuestión del coeficiente de impacto es que cuando no me quiero detener en esto porque no hace al método, simplemente es una manera abreviada de determinar el precio diciendo, bueno, todos estos gastos generales, gastos y beneficios y demás, impactan con con un porcentaje del costo-costo. Para no hacer ese cálculo, exactamente es ese libro que acaban de escribir ustedes, cómo presupuestar. Ese es de fundamental lectura y está subido ya al, al aula y al Facebook, al Facebook. Otra cuestión que impacta en el armado de los presupuestos es la ayuda de gremios. ¿Qué es la ayuda de gremios? Son los gremios por ejemplo, sanitaristas o electricistas que hacen trabajos muy específicos dentro de de una obra. ¿Y cómo hay que traducirlos en el presupuesto? Bueno, acá hay una sugerencia. Se considera una cuadrilla tipo de obreros. Entonces, integrada por oficiales, medio oficiales y ayudantes. Entonces, ellos tienen un rango o están considerados como, se les paga como oficiales especializados generalmente, pero fíjense que puede considerarse también que están constituida esa ayuda de gremio como una cuadrilla así constituida. Y terminamos hasta acá. Toda esta cuestión concluye, eh, concluye, concluye con el tema que teníamos que ver hoy,
que es cómputo y presupuesto, la parte teórica.